Bienvenidos a la materia de programación para analítica de datos descriptiva y predictiva. En esta ocasión hablaremos sobre datos duplicados. Existen diversas situaciones por las cuales en el conjunto de datos pueden aparecer datos que tienen la misma cantidad de valores. ¿Pero sabes qué es un dato duplicado? Un dato, registro, fila, muestra o instancia, como le quieras llamar, se le llama duplicado cuando hay otro registro que contiene los mismos valores. El problema con este tipo de datos es que no aporta información adicional. Pero, ¿cuántos tipos de datos duplicados tenemos? Los tipos de datos duplicados que podemos encontrar son aquellos que son totales o exactos cuando en todas las columnas presenta otro registro, datos o valores similares. También pueden ser parciales cuando solo en una columna estos datos presentan valores similares, como en este caso de ID, o también pueden ser parciales en múltiples columnas, como en este caso, nombre y edad. Vicente 48 tiene precisamente datos iguales en solo dos columnas. El que nuestro conjunto de datos presente datos duplicados puede afectar a nuestras tareas de análisis descriptivo y predictivo de los datos. Por ejemplo, puede inflar conteos, promedios y frecuencias. También puede ocasionar que contemos con modelos predictivos con un sobreajuste. También puede producir falsas correlaciones y finalmente un aumento del costo computacional. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una tabla con 4 columnas: ID, nombre, edad y salario. Si nosotros calculamos cuál es el salario promedio de esta tabla, obtendremos que es 54.875. Sin embargo, si podemos observar, esta tabla cuenta con varios registros duplicados. Si quitamos los registros duplicados y solo dejamos uno de ellos, por ejemplo, quitamos a Ana, luego a Juan, luego a Luis, Carlos y Mario, obtendremos la tabla del lado derecho, una tabla más reducida con solo 7 registros. Si nosotros calculamos el salario promedio de esta información, obtendremos que es 55.285.71. Como puedes ver, los datos ya no coinciden. Para detectar duplicados utilizaremos una función de pandas que nos permite precisamente saber cuáles son esos registros y dónde se ubican que presentan esta característica de duplicidad. Para identificar y manejar duplicados de manera flexible, Pandas nos ofrece una función poderosa llamada duplicate. Esta se puede aplicar a todo el data frame, duplicidad exacta, o a columnas específicas, duplicidad parcial. La sintaxis básica está formada por la variable de tipo DataFrame seguida de la función. Como parámetros recibe subset, el cual es opcional, y esta contiene una lista con los nombres de las columnas en las que se buscarán los duplicados. Keep, que define y que también es opcional qué ocurrencias de los duplicados se marcan como true. Podemos usar first, que es por defecto, el que marca todas las filas duplicadas excepto la primera, last, que marca todas las filas duplicadas excepto la última, o false, que marca todas las filas duplicadas incluyendo la primera. El resultado de utilizar esta función siempre será una lista de valores lógicos que contienen true o false, que indican si la fila es o no un dato duplicado. Veamos ahora algunos ejemplos. A continuación vamos a mostrar 3 ejemplos cuando queremos buscar duplicidad exacta, es decir, duplicidad en todos los registros. Vamos a ver el primer caso, el caso por default, que es df.duplicate, que equivale también a escribir keep es igual a first. En este sentido, lo que hace es que las primeras coincidencias las va a marcar como false, solamente a partir de la segunda las marcará como true. Observa el caso de Ana. Ana en esta fila la ha marcado como false, mientras que en la segunda aparición la marca como true. Lo mismo sucede con Juan, que en la primera vez que aparece la marca como falso, y en la segunda y la tercera ya las marca como true.
Por lo tanto, las primeras apariciones no las cuenta. Si nosotros colocamos keep igual a last, cambia. Es decir, las primeras apariciones si las marca como duplicado, como aquí, Ana, el id igual a 1, la marca como true. Con id igual a 2, Juan, la marca como true. Y con id igual a 3, la marca como true. Observa que en el ejemplo anterior estaban marcados como false. Y de igual manera, observa cómo cambia. Estas que son las últimas, donde está Luis, Carlos, Mario, Ana y Juan, en el ejercicio anterior estaban marcadas como true y ahora con keep igual a last las marca como false. Eso no significa que no estén duplicadas, significa que esas las va a omitir y solamente está marcando las que son duplicadas y que encontró las primeras. Si yo quiero marcar todos los datos que están duplicados, pues marco y pongo keep igual a false y observa que las únicas que tienen false son aquellos que no tienen datos duplicados, como en el caso de Sara y como en el caso de Elena. El resto está marcado como que es un dato duplicado. ¿Para qué nos sirve first y last? Bueno, nos sirve para saber si vamos a quitar datos duplicados, ¿cuál mantenemos? ¿La primera o la última ocurrencia? En estos dos ejemplos abordaremos el uso del parámetro subset, que es el que nos permite hacer la búsqueda de la duplicidad de manera parcial, es decir, especificando las columnas. En este ejemplo le indicamos que busque la duplicidad solamente en la columna ID y que mantenga o que marque, o mejor dicho, que ignore las primeras ocurrencias. Aquí vemos el ejemplo. El 1, el 2, el 3 y el 4 están marcados como false porque keep está marcado como primero. Entonces ignora estas primeras ocurrencias. Luego marca 4 de Sara, 1, 2 y 2 de Juan como true. Obsérvalo. Y luego hace lo mismo con las otras ocurrencias. 3, 5 y 6. Y finalmente todas las que se vuelven a duplicar o a repetir. Por esa razón se coloca true, pero solamente corresponde a la columna ID. Si queremos buscar, podemos agregar, por ejemplo, en este caso, el nombre y la edad. Utilizamos el parámetro keep igual a false, lo cual significa que todas las ocurrencias, incluida la primera y la última, las va a marcar, es decir, todas. En este caso vemos que coloca todos a true y no coloca como false aquellas que no tienen, como en el caso de Sara o como en el caso de Elena, que no tienen repetidos y las coloca false. El resto los colocará en true, teniendo en cuenta solamente la información de nombre y edad. Si queremos contar el número total de registros duplicados a partir del resultado de la lista de valores booleanos, podemos hacerlo a través de una función llamada sum. Así, por ejemplo, tenemos df.duplicate.sum, observa que se agrega al final de duplicate, y si nosotros hacemos esto, por default va a utilizar el parámetro keep igual a first, es decir, que los primeros no los va a tomar, sino va a tomar los segundos y nos daría un resultado de 9. Asimismo, como no estamos especificando nada en duplicate, será una duplicidad total, exacta. Por lo tanto, aquí nos devuelve 9 resultados. Podemos también utilizar keepLast, una duplicidad total, pero que solamente cuente los primeros y los últimos no. Observa que hacemos df.duplicate keepLast.sum y obtendremos de igual manera 9. La única diferencia entre uno y otro es cuáles son los registros que se marcan como duplicados. Se ignoran los primeros, first, o se ignoran los últimos, last. Si queremos contar todos, incluyendo tanto los primeros como los últimos, pues simplemente utilizamos keep igual a false y hacemos .sum y esto nos devolverá 14 registros duplicados. Obviamente podemos aquí agregar más información como en qué columnas, si es una sola columna o varias columnas. Si queremos contar la cantidad de registros
o filas que están duplicadas de forma parcial, pues podemos utilizar los demás parámetros como subset. Entonces esto nos permite hacer combinaciones diferentes si queremos extraer ciertas columnas, si queremos que no se marquen las primeras filas o las últimas coincidencias, si queremos que se marque otra. En este ejemplo hemos utilizado nombre y edad y el parámetro keep false, por lo tanto nos da el total de 14 registros que son duplicados. Tengan en cuenta que el hecho de haber utilizado keep igual a false simplemente cuenta todos, tanto los primeros como los últimos. Si queremos saber el número de apariciones que tiene cada registro, podemos utilizar la función que ya habíamos visto en datos categóricos, que se llama value counts. En este caso lo utilizamos sobre esta tabla y nos dará el ID, el nombre, la edad y el salario y cuántas veces se encuentra repetido, en este caso 4, Ana 25 se encuentra 3, Luis 3, Carlos 2, Mario 2, Sara 1 y Elena 1. También podemos enfocarnos sobre una determinada columna simplemente agregando aquí en DF el nombre de la columna. Si nosotros queremos obtener el conjunto de datos repetidos o duplicados, podemos hacer lo siguiente. Observa que hemos agregado aquí la variable df, que es el data frame, y le hemos dado como información para extraer los datos informados el resultado de df.duplicate keep first. En este caso lo que va a hacer es que me va a extraer precisamente los datos duplicados ignorando los primeros. En este caso tenemos a Ana, que aparece 2 veces y que corresponden a esta parte que está aquí y a esta que está aquí, mientras que la primera la ignora. Aparece Juan, que serían estos dos que están en esta parte y están aquí. Y luego aparece Luis, que sería esta que está aquí y este que está aquí. De esta manera podemos utilizarlo. Veamos otro ejemplo. En el anterior ejemplo, muy sencillo, tú puedes jugar con los parámetros para obtener diferentes conjuntos. Puedes utilizar last, false, si quieres que te devuelva. En este caso hemos cambiado el ejercicio. Lo que queremos es saber cuáles son los registros que no tienen duplicados. Observa que con esta instrucción nosotros podemos extraer un conjunto donde tiene todos los elementos que no tienen ningún duplicado. En este caso, Sara y Elena son los únicos dos registros que no tienen ningún valor duplicado. Para eliminar registros duplicados usamos la función drop duplicates. La sintaxis es la siguiente. Tenemos df, que es el data frame, seguido de drop duplicates. Drop duplicates tiene 3 parámetros, los cuales son opcionales. Subset, que considera todas las columnas para detectar duplicados. Keep, que es el que indica si mantiene la primera aparición o elimina las demás, o si mantiene la última y elimina las demás, o si elimina todas las apariciones. Finalmente, inplace, el cual nos indica si permite modificar el data frame original sin necesidad de reasignarlo. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo utilizamos una versión muy drástica o agresiva, la cual es eliminar todos los duplicados. Observa que hemos hecho df.dropDuplicates keep false, es decir, que va a eliminar tanto la primera como la última aparición. La hemos guardado en una variable df sin duplicados, simplemente para no modificar df. De esta manera, observamos, si imprimimos df sin duplicados, obtendríamos este resultado, es decir, Sara y Elena son los únicos que nos tienen valores repetidos. Si Sara y Elena tuvieran también valores repetidos, el resultado sería un conjunto vacío. En este ejemplo utilizamos keep first, es decir, que va a mantener solamente o va a conservar aquellos cuya primera aparición está dentro de la tabla. Aquí tenemos Ana, Juan, Luis, Sara, Carlos, Elena y Mario. El resto lo eliminará. Esto es muy útil cuando solamente te quieres quedar con los datos
que tienen datos repetidos o no tienen datos repetidos y para poder obtener una tabla totalmente limpia. Tú te puedes quedar con la primera o la última aparición, eso dependerá de ti. Y bueno, en este pequeño video hemos visto algunas aplicaciones. Tú puedes hacer pruebas utilizando y cambiando aquí, por ejemplo, en DF el nombre de una columna, manteniendo la última, etcétera, etcétera. Dependerá de ti y del problema que estés utilizando, saber cuál es el mejor estilo de utilizar esta función. Recuerda que eliminar algunos de los datos duplicados puede implicar también reducir tu conjunto. Eliminar o no eliminar es una decisión y es una experiencia que te otorga al trabajar con diferentes problemas. También dependerá del problema. Lo que sí es importante es que siempre debes de documentar y justificar por qué eliminas o no eliminas duplicados. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.